Hey guys, how are you? Hope you're fine. Hace rato nos vimos, pero nuevamente los saludo en caso de que no se hayan unido a nuestro meeting. Entonces, bien, here we have another topic. Tenemos otro tema. We were talking about past tenses, I think so, the last week. Estuvimos hablando acerca de tiempos en pasado la semana pasada, valga la redundancia. Entonces, en esta ocasión traemos otro. Estábamos viendo lo que era was, were, lo que era verb to be en pasado. Vamos a ver más adelante algunos verbos en pasado, pero en esta ocasión vamos a ver lo que es used to. Esta es una parte muy fundamental de su proyecto que les voy a estar comentando un poco más adelante para que comiencen a llevarlo a cabo. Y bien, entonces vamos a ver en qué consiste used to. But before that, we're going to start with some examples. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Seguramente ustedes ya lo habían visto, lo deducen, tal vez ya lo conocen, tal vez no tienen idea de lo que estoy hablando, pero eso no importa. Vamos a ver. Here we have a song called Somebody That I Used to Know, okay? Also, we have Garfield here, and he says, I used to do exercise, but now I'm fine now, okay? I used to be a handsome prince, and the roster says, and I used to be a nerd, ¿ok? Aquí tenemos algunas expresiones usando lo que es used to. Más adelante vamos a ver qué es, pero recuerden estas similitudes. Ahora sí, vamos a empezar con el used to en inglés. Vamos a ver algunos conceptos en español para que puedan comprenderme y ya más adelante ya comienza todo en full English. Entonces, el significado de used to, esta expresión significa solía en español. Por ejemplo, I used to play soccer, solía jugar fútbol, yo solía jugar fútbol. Ajá, y tenemos aquí también los usos, que sería, se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero no ocurre o no es verdadera en el presente. Entonces, bien, algo que quede muy claro, el significado de used to, el que más se acerca es como solía, ajá, y ya lo depende del verbo con el que yo lo conjugue, va a tener un significado. Por ejemplo, si digo, I used to play, yo solía jugar soccer, used sería como solía y play, pues jugar. Yo solía jugar. Si digo, I used to sing rock, solía cantar rock, used to sing. Ajá, en caso de que yo quiera decir, I used to swim in the sea, solía nadar, por ejemplo, en el mar, I used to swim. Ajá, entonces estoy utilizando la expresión de use y estoy utilizando también un verbo. Bien, para los usos nos dicen que los utilizamos para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, algo que nosotros hacíamos habitualmente, pero en el pasado. Y eso quiere decir que actualmente ya no lo hacemos. Por ejemplo, when you were a child, cuando ustedes eran niños, solían a lo mejor jugar con algún tipo de juguetes, las chicas a lo mejor with dolls, solían jugar con muñecas y los chicos, no sé, maybe with cars, con algunos coches, puede ser eso. Entonces, es algo que ustedes dejaron de hacer, algo que solían hacer en el pasado, pero pues actualmente ya no se hace. Para eso utilizamos lo que es used to. Ajá, y aquí tenemos un ejemplo del uso. I used to play soccer, but now I don't have time. Yo solía jugar soccer, pero ahora ya no tengo tiempo, ¿bien? Y en la parte de abajo tenemos lo que es used to en sus diferentes formas, afirmativo, negativo, interrogativo. Entonces tenemos la primera parte que dice, he used to cook, but now he doesn't have time to do it. Okay, we have the translation. At the bottom tenemos la traducción, ya no la voy a leer, ustedes la pueden checar. In negative we said, we didn't used to watch TV when we were younger. We have the example over there. And for interrogative, we have, did he used to drink alcohol? Entonces ahí estamos utilizando lo que es used to, pero en sus diferentes presentaciones, afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a profundizar un poco más con esto. What is this? ¿Cómo se utiliza? O otro concepto que nos puedan dar. We use the structure used to do something when we talk about something we did regularly in the past, but do not do it now, ¿ok? Igual, lo mismo, el mismo concepto, algo que hacíamos regularmente en el pasado, pero ahora ya no sucede. He used to go to our school. Él solía ir a nuestra escuela. She used to be overweight, but became she a model last year, okay? But she became a model last year. Ok, ahí podría ser, ella solía tener sobrepeso, pero ahora ella se convirtió en una modelo, el año pasado. Entonces, ahí nos está hablando de tiempos del pasado, algo que solía ser o solían hacer en el pasado, ¿bien? Entonces, aquí tenemos ya la estructura, cómo formarlo, tanto afirmativo, negativo como interrogativo.
Entonces nos dice, el afirmativo solamente es utilizar, como ustedes ya saben, un sujeto, la partícula de used to. El sujeto, recuerden que puede ser cualquiera de los 7 pronombres que ustedes ya conocen. I, you, we, they, she, he, it, todos esos, ¿bien? Ajá, utilizamos luego el used to para referirnos que solía hacer esa acción y luego vamos a utilizar un verbo en infinitivo. Puede ser, por ejemplo, play, jugar, go, ir, swim, nadar, make, hacer, teach, enseñar, study, estudiar, or buy, ajá, comprar, por ejemplo. Para el negativo, aquí viene una parte muy importante. La única se puede decir, recuerden que en inglés tenemos algunas excepciones. Entonces, la única excepción es que cuando lo usamos en afirmativo, solamente en afirmativo, cuando es una oración afirmativa, en positiva, como ustedes le quieran llamar, vamos a utilizar lo que es used con la D al final. Pero cuando estamos hablando de negativo e interrogativo ya no se usa, ya no usan la D al final, ya nada más se utiliza use de esta forma, como lo tenemos en el rojo y como lo tenemos en el azul, porque esa D nos da en afirmativo que es una oración en pasado, ¿ok? Esa D va a indicarnos un sufijo del pasado. Bien, aquí como tenemos el auxiliar didn't, que es el auxiliar para pasado, ya no es necesario que nosotros lo hagamos, solamente utilizamos la D cuando es afirmativo, porque si se dan cuenta no tenemos el auxiliar did, pero en la parte de abajo que tenemos negativo e interrogativo, sí tenemos el auxiliar, entonces se usa el verbo en su forma infinitiva, en su forma de presente, ya no se utiliza la de al final. Entonces, eso es lo único que tienen que recordar. Es lo más importante de este tiempo, todo lo demás es easy peasy, lemon squeezy, está muy sencillo. Bien, entonces, para el negativo vamos a utilizar didn't, que es nuestra negación, y used to, sin la letra D. Y para las preguntas, recuerden que cambia de lugar. Siempre que vemos un topic, un tense, el auxiliar de ese tiempo va a ir al principio en la pregunta, ¿ok? En vez de utilizar you did, utilizamos primero did you y luego el used to y finalmente utilizamos el verbo. Entonces, aquí nos marca cómo es el orden de la oración. Eh, incluso nos dice algunos usos, ajá, for repeated actions in the past, which are usually finished, ¿ok? Nos decía que los utilizamos para lo que son, ahí déjenme ver porque aquí ya no alcanzo a leer mucho. Dice que es para acciones repetidas en el pasado que usualmente ya terminaron y no lo utilizamos o no utilizamos este tiempo gramatical para acciones que ocurrieron solamente una vez en el pasado, ¿ok? Entonces, solamente para acciones que sucedían repetidamente en el pasado, no para acciones que sucedieron solamente una vez, ¿ok? Entonces, used to solamente para cosas que hacíamos regularmente, no solamente cosas que hicieron una vez, ¿bien? Entonces, vamos a ir más adelante, que sería used to para past habits. En la parte de arriba igual tenemos una definición que viene siendo la misma que hemos arrastrado. Tenemos igual algunos ejemplos. Por ejemplo, I used to have long hair. Solía tener el cabello largo. But now I have short hair. Pero ahora tengo el cabello corto. Then, he used to smoke. Él solía fumar, but now he doesn't smoke. Pero ahora él ya no fuma. Then, they used to live in India. Ellos solían vivir en la India, but now they live in Germany, ¿ok? Pero ahora ellos viven en Alemania. Entonces, aquí vemos el orden nuevamente. Recuerden, para formar una oración utilizamos un sujeto, puede ser cualquiera de estos, o un nombre propio, Carla, Braulio, Josefina, el que ustedes quieran. El used to para el afirmativo, un verbo con su complemento. Play the piano. He used to play the piano. Él solía tocar el piano. Para el negativo, sujeto, el didn't, nuestra negación, used sin la letra D, y utilizamos el verbo con el complemento. Por ejemplo, she didn't used to do any exercise. Ella no solía hacer ningún ejercicio. And finally, for interrogatives, para los interrogativos, recuerden, did al inicio, luego uno de los sujetos, los que tenemos aquí, el used to, ajá, recuerden igual sin la letra D, y live in the countryside, y ahí tenemos una pregunta. Usamos live como verbo y in the countryside como nuestro complemento, y no olviden el question mark para que sea una pregunta, ¿bien? Entonces dice, y aquí dice, watch out, tengan cuidado, y es lo mismo que yo les comentaba, para el negativo y el interrogativo no se utiliza la letra D, solamente cuando estamos hablando en afirmativo. Eso ténganlo muy en cuenta, muy en mente. Aquí tenemos algunos, igual, lo mismo de estructuras, por si quieren, si necesitan ustedes apoyarse en algo, aquí tenemos cómo se utiliza para afirmativo, negativo,
para contestar a lo mejor, para preguntas que se contestan con sí o no, que ya lo habíamos visto, did primero, luego sujeto, el used to y luego el verbo, ajá. Y para contestar afirmativo, por ejemplo, si me preguntan, did you used to work here? ¿Solías trabajar aquí? Si yo solía trabajar ahí, digo, yes, I did. Pero si no trabajaba ahí o nunca trabajé ahí, digo, no, I didn't. No, yo no lo hice. Ajá. Y bueno, aquí tenemos algunos WH questions. Esto puede ser un plus, pero realmente esto nada más es informativo. No vamos a hacer preguntas con WH question. WH words, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a una parte del ejercicio para ver si quedó claro, si no para pasar ya a la hoja a la que nos corresponde, ¿ok? Este nada más es como un ejercicio de prueba. Entonces, es un ejercicio, letter A says, look at how John has changed. Write 5 sentences about how he was in the past. Escribe 5 oraciones de cómo era él en el pasado. Y tenemos aquí la comparación de cómo era John antes, cuando era joven, y cómo es John ahora, cuando ya no es joven. Ajá, entonces tenemos aquí el ejemplo. He used to be slim. Él solía ser delgado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí nos dan distintos complementos, ¿ok? De la oración. Por ejemplo, nos dice long hair, ¿ok? ¿Solía tener cabello largo o no solía tener cabello largo? Entonces, si él solía tener cabello largo, yo digo he used to y debo colocar un verbo. En este caso sería el verbo tener. He used to have long hair. Él solía tener cabello largo. Bien, aquí dice glasses. Tenemos que ver las dos imágenes y decir, en el pasado John solía utilizar lentes, entonces si lo solía hacer, utilizo he used to. Si no lo solía hacer, yo pongo he didn't used to, ¿ok? Y debo utilizar el verbo, en este caso sería el verbo de usar lentes. Ajá, búsquenlo por favor. Dice aquí a bird, ¿ok? Una barba, si solía usarla, si solía llevarla, o si no solía hacerlo, ¿ok? Deben escribirlo sobre la línea. Si solía jugar fútbol o si no solía hacerlo. Si solía hacerlo, escribo esta oración más el verbo, por ejemplo, el verbo de jugar y lo escribo sobre la línea. Y finalmente, a tie, si solía usar una corbata. Si solía usarla, escribo he didn't used to. Y si no solía hacerlo, escribo he didn't used to, ¿ok? Didn't used to, ¿ok? Bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer sobre las líneas. Vean el complemento y ustedes me tienen que decir si esta persona solía hacer o no solía hacer lo que nos solicitan en la parte de aquí. Ok, bien, ya, almost finished, ya casi terminamos. Ya nada más les digo qué otra cosa tienen que realizar. Déjense algo de la presentación para que puedan visualizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy sencillo, no les va a costar mucho trabajo. Déjenlo hago más grande para que lo puedan ver bien. Tenemos una worksheet, es de used to infinitive. Está muy sencillo, ustedes lo pueden hacer bastante fácil. Entonces tenemos la primera parte, number 1 says, complete a sentence with these words. Completa estas oraciones con las siguientes palabras. Aquí tenemos 3 oraciones. Si se dan cuenta, una es interrogativa, una es negativa y una es afirmativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En este caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Colocar estas 3 palabras, estas pequeñas frases, dentro de la línea según corresponda, si es interrogativa, negativa o afirmativa. Bien, entonces, that's your homework, esa es su tarea. Bien, tenemos aquí la siguiente que sería number 2. Choose the correct word to complete each sentence. Ahora debemos encerrar cuál es la palabra correcta para completar la oración. Escuchen bien. 200 years ago, hace 200 años, people didn't used to make their own clothes. Hace 200 años las personas solían hacer o no solían hacer su propia ropa, ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Hace 200 años la gente todavía hacía su ropa o no? Yo digo que hace 200 años sí, entonces voy a encerrar la opción que corresponde. Used to, people used to make their own clothes, ¿ok? Entonces la subrayo. Hace 200 años, people didn't used to have mobile phones. Solían tener o no solían tener teléfonos celulares. El 3, people didn't used to read books. Solían leer o no solían leer libros. Ajá. Number 4, people didn't used to watch TV. Solían ver televisión o solían no verla. Y número 5 dice, people didn't used to drive cars. Solían conducir autos o no solían hacerlo.
Y people used to, didn't used to walk everywhere. Solían caminar o no solían caminar a cualquier lugar. Entonces, ustedes tomen de referencia hace 200 años y encierren las que corresponden. La del lado izquierdo es si solían hacerlo, lado derecho negativo es que no solían hacerlo. Bien, queda a su criterio de cada quien. Lo revisamos la siguiente clase. Tenemos number 3, choose the correct word to complete each sentence. Y en la parte de abajo tenemos un multiple choice, opción múltiple. Why did people make their clothes? Aquí tenemos nuevamente opción múltiple. Letra A, afirmativo. Letra B, interrogativo. Letra C, negativo. Llevan ese orden. Lean la oración y ustedes seleccionen el que va de acuerdo, ¿ok? Recuerden, el primero va a ser para afirmativos, segundo, interrogativo, tercero va a ser para negativos. Lean la oración y coloquen o encierren el que corresponde. Y vamos a ver, finalmente queda el número 4, que está muy fácil. Dice, complete the sentence with used or didn't used to. Bien, entonces aquí deben leer las oraciones y es exactamente lo mismo. Deben completar con used to. Si la oración les dice que esa persona o ese sujeto solía hacer esas acciones, o didn't used to, si esa persona no solía realizar esas acciones. Entonces, ustedes coloquen used to sobre la línea si solían hacerlo, dependiendo de lo que dice la oración, o didn't used to si no solían hacerlo, por favor. Y that's all. Eso sería todo lo que tienen que entregar por esta semana. Ya nada más le colocan su nombre, su grupo a la hoja, me mandan fotografía que tenga el encabezado y that's all. Eso sería todo. Entonces, we have finished for today. Ya terminamos. Fue un video un poco largo, pero fue necesario, fue necesario. Así que that's all. See you guys. Thank you for your attention and we'll be in touch. Estaremos en contacto. So, see you. Bye.